Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Luis y esto es Chasing Bokeh. Durante los próximos 2 días voy a estar a las afueras de mi ciudad, en un pueblo costero que queda como a hora y media, 2 horas de camino, y me propuse como meta documentar este par de días de descanso con una cámara analógica y un rollo Kodak Pro Image 100. Y también se me ocurrió hacer como una suerte de experimento comparando las fotos de esa cámara analógica con una cámara digital, usando básicamente los mismos seteos para ver a qué resultado se puede llegar. Y bueno, ver también cómo actúa el tema de la película versus el sensor, los colores, el ruido y también un poco para afinar el ojo fotográfico, ¿no? Porque a veces vamos a un mismo sitio frecuentemente y no estamos conscientes de lo que nos rodea, ¿no? Entonces está bueno este ejercicio como que de visualización, de observación. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. La idea es que salgan bien las fotos o salga mal, todo el proceso quede documentado y aprendamos de ello. Así que acompáñenme, vamos a ver qué onda con el tema de las fotos y bueno, vamos a ver qué sale. La cámara que voy a usar durante el viaje es una Zenit EM de fabricación rusa con un lente Helios 44 58mm f2. El rollo, como les dije previamente, va a ser un Kodak Pro Image 100, que es un rollo bastante lento, pero como vamos a tomar fotografías en exteriores no deberíamos tener demasiados problemas. Como cámara digital voy a estar usando una Fuji X-T3 con un lente Fujinon de 27mm f2.8. Esta es la segunda versión del lente que tiene el anillo de apertura y weather sealed. Y para hacer la comparación de las fotografías, el Fujinon 35mm f2. Todo eso recontraempacado en este bolsito Vensfoto que es súper compacto, pero tiene demasiada capacidad. Miren todo lo que cabe: los dos cuerpos de las cámaras, el lente extra, la correa y un montón de baterías extra. Bueno, nada, ya estamos aquí en Higuerote. El viaje estuvo súper tranquilo. No venían tantos carros bajando. Probablemente lleguen hoy en la noche o mañana, porque digamos como que es un destino turístico y la mayoría de la gente llega son los fines de semana. Ahorita vamos a dar una vuelta a ver qué nos conseguimos por ahí. Bueno, este es uno de los primeros sitios en donde decidimos pararnos para sacar algunas de las fotos. Es como una especie de muelle. Y hay algunas cosas interesantes por acá. Tengo una plaza con una estatua, tengo una iglesia. Como verán, pues las calles están bastante solas. Tiene esta vibra como un poco abandonada o descuidada. Bueno, esta es la primera foto, nada especial, es un rompeolas. Una de las cosas que me llamó la atención fue que la foto del rollo parece estar mejor expuesta que la del sensor, y ese halo verde en la parte inferior de la foto a lo mejor fue un error de revelado. Tenemos acá arriba una estatua del Libertador, Simón Bolívar. Vamos a ver qué onda. Con la foto de la estatua pasa algo similar que con la foto del rompeolas. De nuevo aparece esta iluminación verde en la parte inferior de la foto. En este punto estoy pensando que es un desperfecto de mi cámara, porque me apareció en algunos frames también. Bueno, otro de los lugares icónicos del pueblo es la iglesia, que justamente en este momento están dando misa. Es una iglesia muy bonita, muy pintoresca también, en todo el pueblo de Higuerote. Bueno, en esta foto el encuadre es bastante similar, también el tema de la exposición. Como vemos, la fotografía tomada con el rollo tiene muchísimo más ruido que la foto digital, obviamente, pero los colores son como un poco más vivos, por lo menos en este caso. Muy buenos días por la mañana.
yo me estoy levantando, son como las 7 de la mañana acá. La idea en este momento es ir al muelle que queda cerca acá de la casa para desayunar y ver si podemos capturar algunas cosas interesantes con nuestra cámara, sobre todo el tema de los pescadores que llegan bastante temprano con la mercancía para distribuirla en los puestos donde venden pescado. Entonces, bueno, vamos a ir, vamos a ver qué podemos capturar por allí. Bueno, como les comentaba, estábamos en el puerto. A esta hora ya los pescadores habrán llegado y habrán descargado, pero todavía hay bastante movimiento, se ve mucho movimiento de gente también, algunas de las lanchas saliendo del sitio. Y bueno, nada, vamos a intentar hacer unas fotos de lo que es el puerto y a ver qué sale por acá. De las fotos que tomé durante ese viaje, estas pueden ser mis favoritas. En ese momento tenía montada la Fuji con un 27 milímetros, así que se aprecian súper claras las diferencias entre ambas distancias focales. De nuevo, las fotos que tomé con el rollo parecen tener colores más vivos y estar mejor expuestas, sin embargo, las fotos que tomé con la cámara digital no las retoqué tanto en Lightroom. Para este momento decidimos hacer una pausa y buscar dónde desayunar. Entonces llegamos a este sitio que tenía esta vista super cool y estaba este señor guardando su peñero. Y yo tenía las cámaras guardadas en el bolso. Entonces hice lo humanamente posible por sacarlas rápido de allí, exponer, encuadrar y sacar la fotografía. Y este fue el resultado. Como ven, las diferencias súper claras entre ambas distancias focales. El lente de 50 milímetros llega muchísimo más cerca. Y también hay una tonalidad un poco más azulada en la fotografía tomada con el rollo, pero la fotografía tomada con la cámara digital se parece muchísimo más a lo que yo estaba viendo en ese momento. Bueno, nada, esta es empanadita de pulpo. Vamos a ver qué tal. Está buenísima. Después de unos 25 minutos de viaje llegamos a Chirimena. Esta playa suele estar bastante llena durante los fines de semana, pero por temas de pandemia no había casi gente, lo cual hizo que fotografiar algo interesante fuese una tarea complicada. Y la verdad es que estas fotos a mí no me emocionan en lo absoluto, pero necesitaba hacer la comparativa, entonces encontré este tronco con ese fondo y tomé la foto. Uno de los retos fue enfocar bien con la cenit, porque el sujeto estaba en el suelo y no sabía si estaba enfocado o no. Y ya de regreso a casa quise probar un lente que había comprado hace unos meses pero no había tenido la oportunidad de probar. Es una Sagitaku Mar 135 f3.5 de montura M42 para la cenit. Y saliendo de Higuerote hay una discoteca abandonada llamada Crown Mercury que tiene este carro saliendo de la fachada. Y bueno, nada, nos paramos al otro lado de la calle, estaba haciendo un sol terrible, así que disparé F16 y este fue el resultado. Y esto fue un poco lo que pasó durante ese par de días. La verdad no saqué tantas fotos como pensé que iba a sacar y tampoco fueron tan buenas. Pero es parte del proceso, la verdad es que lo disfruté bastante y bueno, tuve que esperar a revelar los rollos, lo cual me mantuvo en suspenso durante algunas semanas. Pero los resultados más allá de los encuadres y las composiciones para mí fueron bastante satisfactorios. Si el video les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Chao, chao.